decía que estamos hablando de la visión y en Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿No? Tremenda palabra, hermano Pablo, y seguramente usted la habrá escuchado alguna vez, ¿sí? Esta palabra. Hermosa palabra de advertencia, ¿no? Como siempre, la profecía siempre viene con advertencia. Entonces, la visión tremenda que tuvo este hombre de Dios es algo extraordinario, que a veces no entendemos, no comprendemos, como el libro de Daniel, que Daniel tuvo una visión extraordinaria, pero el Señor dijo: mira, no te apresures, escríbela y séllala, porque no es para ahora, es para el tiempo. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, que no son el tiempo del fin. Es menester justamente tener esta visión, esta revelación de la palabra, de las cosas que están aconteciendo y qué es lo que la Biblia dice, porque la gente ve las cosas que están sucediendo. ¿Y a quién va? Viene a nosotros. Nos pregunto: ¿qué dice la Biblia sobre esto, sobre aquello? Entonces es importante tener clara la revelación, la visión que Dios nos ha entregado como iglesia, tener clara la situación que la palabra misma de Dios nos enseña y nos advierte. Por eso es menester la enseñanza de la palabra, para que la gente que curiosea tenemos palabras para responderle, porque ahora hay un montón de cosas, están los unicitarios, los testigos de Jehová, los mormones, que tienen dada vuelta a la croqueta. Lamentablemente, nosotros que conocemos la verdad y estamos justamente con el que nos guíe, nos ayude a entender y a comprender lo que la palabra de Dios dice, y esta gente está haciéndose para cualquier lado. Y lamentablemente la gente que no recibe enseñanza, muchos de nuestros queridos hermanos hoy están en la fila de los testigos de Jehová. Yo los encontré, ¿qué hacemos ahí? No, encontré la verdad. No, cambiaste la verdad por una fábula. Entonces, importante justamente esto, la enseñanza de la palabra del Señor, tener visión con respecto al tiempo que estamos viviendo. Ese es el tema. Hay gente que no se da cuenta del tiempo que estamos viviendo, porque no se para, como dijo Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino a seguir, y andad por él. ¿Y qué respondió la gente? No andaremos. Lamentablemente muchos responden con negativo. Claro, y bueno, relacionando la visión con estas, podemos llamarle sectas que aparecieron, todas ellas nacieron desde cristianos evangélicos que se perdieron en el camino, que se rebelaron, y entonces comenzaron el testigo de Jehová, el mormón y todo esto, que siempre, fíjense que los mormones aparecieron con que el ángel Moroni les había dado un libro, y de ahí ellos hicieron todo este barullo, ¿no? Ahora, esto que está diciendo hermano Pablo sobre la visión clara, yo creo que hay mucha gente hoy, como muchas veces estamos viendo, porque yo estaba conversando con el hermano Pablo, él es un hombre que anda en distintos lugares también, de la gente que no tiene una estructura, que no tiene una paternidad, que no tiene una dirección, que no tiene convicción clara. La convicción clara dice: no, yo creo que es así, que está en la Biblia, así, así. Tengo gente que me ha enseñado, me ha guiado, porque de eso se trata. Un discípulo es alguien que siga un profeta, un maestro, y recibe la instrucción de esta persona que lógicamente tiene que ser un llamado de Dios para esto. Entonces, por eso la gente erra el camino y apostata. Deja el fundamento de la fe y se manda en cualquier lugar. Sí, yo he visto y escuché de un amigo mío, joven, que servíamos junto al Señor, de que acá en la zona de Mozo Campo, que ahora él está, digamos, no sé si con los testigos de Jehová o algo así. Me causó mucha tristeza en el corazón, ¿no? Pero siempre lo vi un joven muy solitario, con poca identidad, con poca relación con su pastor, y bueno, y provocó otro.
esto, ¿no? También está el judaísmo, no sé si escuchó hablar de eso desde este último tiempo también. Los judaizantes. Exacto. Como en el tiempo de Pablo, abundan ahora. Claro, y van metiendo todas las costumbres del pueblo de Israel, de la ley, van metiendo hoy en la gracia, y tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Por eso las correcciones, haciendo un resumen de todo esto, ¿no? Cuando nosotros, en mi caso, tengo un padre espiritual que ya tiene más de 80 años, ¿no? Y que estuvo firme, cuántos años sirviendo a Dios y manteniendo sus convicciones, puede hacer un llamado de atención y nos puede decir, no, esto no es por ahí. Claro. Entonces, es importante lo que decía el apóstol Pablo, la visión para el tiempo del fin. Significa que si nosotros no tenemos la visión clara en estos tiempos finales, donde van a ir apareciendo, digamos, lo falso, como dice Mateo 24, ¿no? Tantas cosas falsas, ¿no? Ahora, hermano Pablo, yo quisiera charlar en esta mañana de manera especial sobre la visión que Dios le dio a usted, que nos cuente en qué momento se fue dando cuenta que Dios le había extendido un llamado. ¿Hace cuántos años que está sirviendo a Dios también? Ah, sí, bueno, yo recibí al Señor siendo cantante secular, mundano, quería ser un artista, y bueno, cuando estábamos a punto de lograr nuestra primera grabación, en aquellos tiempos de larga duración, el famoso disco de vinilo, estábamos a punto, el Señor me llamó, me habló por un compañero de trabajo, yo sentí un impacto, nunca había escuchado hablar de Cristo, ni mucho menos lo que Dios había hecho con él. El muchacho de origen santiagueño no conseguía trabajo efectivo porque tenía mal de chaga. Y cuando vino Yeye Ávila al estadio de los Andes, él fue a acompañar al suegro y a la mujer que ya se habían convertido. Entonces él fue para curiosear nomás. Cuando escuchó la palabra, se arrepintió, se convirtió y bueno, y probó en el trabajo donde yo lo conocí, en un frigorífico de exportación. Probó y se entregó al Señor y lo mandaron para hacerse los estudios para entrar a trabajar. Y cuando le hicieron los análisis, llegó a la fila de la empresa que estaba el médico calificando a ver si estaba apto para trabajar, ¿no? Y para desgracia él había como 15 delante de él, estaba nervioso, seguro que van a decir que no, que estoy mal de charla. Resulta que cuando llegó él estaba acelerado, dice el médico, su nombre es Leandro Villarreal. ¿Qué dice los análisis? Porque está tan apurado, le decía encima del doctor. No, dice, porque yo tenía este problema. No, está a 0 kilómetros, podía empezar la semana que viene. Pero no aguantó el llanto, ahí abajo y se lloró todo. Y él se convirtió al evangelio y él me habló a mí del Señor. Cuando yo escucho el testimonio, digo, bueno, qué bueno, gracias. Y yo cantaba todo el día, en el trabajo cantaba, yo era cantante mundano. Me decía, ¿no te gustaría cantar para Dios? Digo, yo cantar para Dios, no sé, ni conozco a Dios. Y entonces me dice, yo voy a orar para que vos vengas, te invito a la iglesia. Y pasaron 5 meses, oraron por mí, y en el quinto conozco al Señor y Él me salvó. Andábamos de novio con aquella mi esposa de hace tiempo. Ajá. Así que recibimos juntos al Señor, nos convertimos, nos bautizamos, nos casamos. Y de ahí, hermano, bueno, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí, como lo comentaba anoche en el culto. Me empezó a inspirar y empecé a escribir canciones, escribí 1, 2, 3, un montón, hasta que llegué a grabar mi primer volumen. Y para mí era una victoria extraordinaria. Un sueño realizado, pero no para el mundo, sino para el Señor. O sea, el sueño de grabar mi primer disco lo logré en el camino del Señor. O sea, esto hace más de 45 años, 46 va a ser ahora en noviembre. Así que nos casamos, Dios nos bendijo con 6 hijos hermosos, y ahora, si Dios quiere, vamos a esperar el 10º nieto ya, si Dios permite. Así que yo, como decía anoche, soy un testigo ocular, fiel, de lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer, cuando viene y abre su corazón para el Señor. Él me cambió la vida, por eso es que estoy sirviendo y entiendo que Dios me llamó a predicar la palabra del Señor. Estoy trabajando en el área pastoral, pero justamente siempre en el área evangelística, tratando de transmitirle toda la experiencia. 25 años como evangelista, Dios me permitió viajar por todo el país, por todo mi país. No hubo rincón del país que no fui cantando y predicando. Entonces yo entiendo, ese es el llamado, esa es la visión que Dios me ha dado. Más allá que estamos preparando gente y todo, pero no puedo parar de cantar y de predicar y de decir lo que Dios hizo conmigo. Eso es todo.
Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Entonces, 46 años aproximadamente ya, donde el hermano recibió esta visión en su corazón y bueno, la escribió porque acá la palabra del Señor dice que el primer paso que después de aceptar a Cristo en nuestro corazón es velar para que Dios nos dé una visión, ¿no? Y yo lo que veo también, porque es parte de mi historia, de que la visión no solamente viene con decir que Dios nos diga lo que tenemos que hacer, sino que hay un fuego, hay una llama que se siente en el corazón. Sí. Y eso creo que es lo más fuerte, ¿no? Es lo más fuerte porque por ahí el Señor dice en Filipenses, creo 2:20, que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que quizás usted comenzó escribiendo una canción y ahí está, ¿no? Fíjese que dice escribe la visión, ¿no? Escribir lo que Dios le iba a dar. La experiencia. Claro. Y después se transformó en otra hasta que llegó el primer trabajo musical. Y esto qué importante que es, porque fíjense que esto no es para todos, porque no todo el mundo puede escribir y puede salir a cantar. Muchos son llamados, pero pocos escogidos para cierta tarea. Claro. Entonces yo entiendo, mi amado hermano, como usted decía, eso está acá, ardiendo siempre. Claro. Un hermano una vez me invitaron acá, justamente en Villa Ángela. Estuve con un pastor, me dice, che, Pablo, vos sabés que esta noche tengo que hacer ceremonia de 15. ¿Te animás a ir a cantar? Sí, vamos. Yo estaba haciendo campaña con él. ¿Qué? Si a mí el corazón me latía así. Sí, vamos. Dice, ¿todavía estamos para que cante? Sí. Cuando me presentaron canté 2, 3 y la gente dejó de comer todo porque está ese fuego acá. Claro. Está ese fuego. Y yo sentía que y de 2, 3 canté como 5. Claro. Entonces fue cuando me siento a la mesa, el pastor me dice, no hay nada que hacer, está en vos esto. Claro. Esto es lo tuyo, esto es lo tuyo. Claro. Claro. Y esto, como decíamos recién, es importante lo que estamos hablando, porque todos los que están allí en esta mañana en el discipulado, no todos van a cantar, no. Y no todos lo saben hacer y lo van a... por eso hay que descubrir para qué el Señor nos ha llamado. Por eso dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré por lo que se me dirá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque el asunto es querer hacer, por ejemplo, en mi caso, yo también canto, yo también escribí canciones, también grabé, pero yo cuando me pongo a pensar en las parábolas de los talentos, veo que esos son 2 talentos que yo tengo, pero mis 5 talentos están en otro lado, ¿no? Y yo ya lo entiendo, yo lo tengo claro, cuál es el fuego que hay en mi corazón, ¿no? Ese fuego que te lleva, estés bien o estés mal, porque cuando vos tenés una visión, estamos hablando de que Dios pone en mi corazón un fuego, como decía Jeremías, ¿no? Se mete en los huesos. Y claro, no podía. Es más, a veces, como hemos estado hablando en estos días de discipulado, que esa misma visión, ese fuego, te ayuda a seguir adelante. Claro. ¿Cuántas veces quizás vinieron procesos, dificultades, tormentas, y este deseo de cantar, de servir al Señor, esto que Dios puso en su corazón, lo habrá ayudado para seguir adelante? Vale. Yo recuerdo la experiencia del famoso 2001. Nosotros vivíamos en cierto lugar, a unos 15 kilómetros donde estamos viviendo ahora, y bueno, decidimos con mi esposa vender la propiedad porque queríamos mudar donde estamos ahora, y la idea era vender ahí y comprar enseguida en esa localidad. Sin embargo, vino ese trance tan feo del tema de la Austral, ¿se acuerda de eso? ¿No se recuerda usted? Entonces, hermano, la plata no rendía, la pusimos en el banco, pero me comía los intereses, me lo comía la inflación. Y cuando quisimos acordar, hermano, me alcanzó para comprar un colchón solamente. Tenía para comprar una propiedad y yo le decía, menos mal que nos pusimos de acuerdo, porque lo importante es eso, ponerse de acuerdo, porque si uno mete la pata, no, déjame que yo sé, después, olvídate, el dedito, no te dije. Entonces, lo decidimos juntos, venimos y nos quedamos sin nada. Entonces, ¿qué hice yo? Hablé con el hermano, me dice, no, quédate a vivir acá. Me prestó una casa linda, estamos viviendo ahí, y digo, mirá, si vos necesitas tu lugar, avisame por lo menos 3 meses antes, a ver qué hago yo. Entre tanto, estábamos con mi
mi suegra. Al lado de mi suegra hay un terreno baldío, entonces yo cerré ese terreno porque me gusta sembrar hortalizas, todo eso. Lo cerré para eso y resulta que en menos de 3 meses vino otro hermano y me dice, hermano, tenés que irte de mi casa. Ya tenía 4 chicos. Escúchame, ¿qué hablas? Me avise por unos 3 meses antes. Y me dice, ¿qué hablo? Entonces me dio unas chapas, unas maderas y me levanté una casita de 4x4, hermano, era pésimo eso. Y a pesar de eso, acá adentro ardía todavía el llamado. Y resulta que los hermanos, muy pocos sabían mi situación, y yo en el culto como músico cantaba los himnos, abría los cultos, dirigía los coros, y un día un hermano cuando viene a ver mi situación me dice, hermano, pero ¿cómo te siguen cantando? Y glorificando todos los ayunos, las litigas, las oraciones, con todo lo que está pasando. Y yo, lo que pasa es que no puedo, eso está acá adentro, y eso me quebrantaba el corazón. Hermano, a su tiempo Dios premió la fidelidad. Dios premió la fidelidad. Armamos una casa revestida, linda, y arrancamos ahí, arrancamos con eso. Y un día viene el pastor y me dice, mira, hermano Pablo, no inviertas más nada acá porque esto no vale la pena. Vamos a orar para que Dios te dé algo mejor. Hermano, oramos y Dios me regaló, para eso mis hijos ya crecieron, hermano, Dios me regaló una casa de 2 pisos hermosa. Y ahí estamos ahora. ¿Por qué? Gracias a Dios que entendí para lo que Dios me había llamado y pese a los vientos contrarios, seguimos remando y hoy somos un matrimonio feliz por esa experiencia. Qué tremendo, ¿no? De no ceder. Claro. Acá el hermano nos está contando una situación que es económica, ¿no? Pero también que influye sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre todo, porque no es fácil poder desarrollar una visión cuando en la casa, con la esposa, los hijos, muchas veces nos está faltando, ¿no? Y se puede decir, bueno, me equivoqué, Dios no me llamó, ¿qué me puedo...? Esto no es para mí. Claro. Esa era la experiencia de Creo que Habacuc, que dice, aunque la higuera no florezca en la viga, la cruz, no haya mantenimiento, los corrales, no haya animal, nada. No me le... Él tenía lo mismo que ellos. Claro. Voy a pedir ahí a alguien que recién se conectó que ponga uno, por favor. Adriana creo que es, o alguien que pueda... Ahí está, ahora sí. Bueno, qué tremendo, ¿no? Porque una cosa es tener la palabra del Señor que nos habla, y otra cosa es tener la experiencia vivida, la palabra vivida, la palabra recorrida, ¿no? Esto es importante también porque a veces todos nosotros predicamos. Yo a veces digo cómo la gente me seguía cuando yo recién había comenzado y no tenía un peso detrás de mí, ¿no? De haber pasado procesos, dificultades como las que ya he pasado en estos 30 años. Y la verdad que doy gracias a Dios por esa gente que me seguía, ¿no? Pero qué importante es que cuando nosotros pasamos, como a mí me quedó una frase de una canción suya. Ajá. Creo que es suya la canción que dice Yo soy testigo. Sí. ¿Es un tema musical? Sí, Yo soy testigo. Es una canción del hermano Pablo que la escuché alguna vez y me quedó esto, ¿no? Y por eso muchas veces los hermanos ahora me estoy quemando solo, ¿no? Que muchas veces cuando estoy predicando la palabra del Señor les digo, yo soy testigo. Yo soy testigo de que Dios sana, porque a mí me sanó y puedo contar muchas cosas. Yo soy testigo de que Dios trae recursos para la visión, porque el Señor me ha dado los recursos que yo fui necesitando siempre. Y así puedo decir que soy testigo de tantas cosas. Y ustedes que me están escuchando, que nos están escuchando esta mañana, fíjense lo que decía el hermano, de tener para comprar una propiedad, terminó comprando un colchón, ¿no? Y cómo su finanza fue digamos, no fue lo que él esperaba, lo que él quería. Podemos culpar al gobierno, podemos culpar a lo que sea. Bueno, siempre el gobierno es el primero que liga, ¿no? Pero a pesar de todas estas cosas, él siguió adelante. Él no dejó de cantar, no dejó de componer canciones. Es más, muchas canciones, si ustedes escuchan a los cantantes, se las puede componer en los momentos de proceso, en momentos difíciles, y esas son las que más pueden llegar a impactar, ¿no? Así que, hermanos, ustedes que están allí en este momento pasando, todos nosotros pasamos por situaciones difíciles, pero seguimos adelante, ¿no? Porque
como les he hablado estos días atrás en una impartición, después de esto, hay un después de esto, y esto hay que guardarlo en el corazón. Job creía en un después de esto, ¿sí? Ese momento que dice la palabra, que después que Job oró por sus amigos, Dios le dio el doble de lo que él tenía. Después de esto, hay un después de esto siempre, y si nosotros mantenemos esa fe, mantenemos esa expectativa, va a haber un después de esto. Bueno, de un colchón, una casa prestada, una casa improvisada, sí. Ahora hay un después de esto, hay una casa de 2 pisos, hay recursos, y bueno, para usted también que están escuchando, yo les animaría a ustedes que quizás están necesitando esta palabra en esta mañana, que se establezcan en esta fe, ¿no? Y digan, para mí también, yo también tengo una visión, ¿sí? Y la visión que Dios te dio, una de las cosas que me gustaría que ustedes escriban es: el fuego de Dios empuja la visión. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Que ese fuego que Dios pone en nosotros empuja la visión. Fíjese que Jeremías también dijo, ojalá el vientre de mi madre hubiese sido mi tumba, ¿no? Pero la visión ya estaba dentro de él. Dice que él había comido, ¿no? la palabra, y le fue dulce a su paladar, y él tuvo una visión. Un hombre que predicó 30 años sin ver ningún resultado. Es tremendo, ¿no? Hay que tener el fuego de Dios en el corazón, saber que era Dios que le daba. Claro. Porque muchos dicen, lo podemos catalogar a Jeremías como el profeta fracasado. Sí. Porque él lloraba por la actitud de la gente. Y cerraba los ojos, como, no sé, hablaba de que los ojos de él derramen lágrimas día y noche, porque la gente no se convertía, no se volvía. Lo que es cuando la gente endurece el corazón, por más que haya un profeta nombrado o lo que sea. Claro, claro. Y algunos les dice, podemos catalogarlo como el profeta fracasado, pero no, él habló, tuvo la visión de Dios y habló, y después, bueno, claro, Dios se hace cargo de sus palabras. Claro, y nosotros muchas veces, cuando no vemos frutos inmediatos de lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que yo muchas veces digo que me considero un hombre de éxito, simplemente porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Quizás otro lo hará mejor, otro lo hará peor, es así, pero yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, estoy convencido de lo que estoy haciendo, Dios me mandó a hacer, y yo creo que cuando Dios por ejemplo, le cuento una experiencia mía cuando acepté a Cristo, me bauticé y fui al primer congreso de jóvenes aquí en General Pinedo, y bueno, la primera vez que yo pasé al púlpito, y hablé de Isaías capítulo 6, que Dios me dio una palabra, y bueno, compartí una palabra, y después de eso había un hermano que venía creo que de Brasil a predicar, y él oró por todos. Yo pasé al altar, y entonces él puso su mano sobre mí, y yo me caí, y ahí yo vi una visión, tuve una visión que es una imagen, digamos, irreal estando despierto. Esa es la visión. El sueño es lo mismo, pero estando dormido. Y yo vi un anciano pelo blanco con la Biblia abierta. Y entonces yo le pregunté al Señor qué significa eso, dentro de ese éxtasis, ¿no? Y él me dijo, te voy a dar sabiduría. Ahora, el asunto es yo quiero compartirlo con los hermanos. A ver, no es que, si bien Dios revela, el Señor muchas veces, yo considero que el Señor me ha revelado cosas que solamente Él me puede revelar. Y ahora, lo más fuerte que yo tengo en mi vida, y que Dios me guarde siempre, ¿no?, es esa pasión por estar frente a la palabra, de estudiar la palabra. A mí no me cuesta estar 2 horas o 3 estudiando la palabra. Estoy aquí en mi oficina, y cuando no tengo gente, no tengo actividades, estoy ahí, y es algo que no es que me cuesta, es algo que lo que yo entiendo es que cuando Dios me dijo que me iba a dar sabiduría es, te voy a dar el fuego, el deseo, el anhelo, la pasión por mi palabra. Bueno, no es que simplemente yo voy a estar sentado y viene la revelación, no, sino la búsqueda, ¿no? Y lo mismo le habrá pasado a usted cuando
tenía que escribir las canciones, habrá estado tiempo, escuchar algo, escribir, componer, borrar, escribir, después invertir, seguramente le habrá costado inversiones. Algunas de las canciones lindas que Dios me ha dado, estando trabajando, el Espíritu Santo me inspiraba, era tremendo. No soy dibujante publicitario, o sea, letrista. Claro. Y a veces estaba sobre la escalera, hermano querido, haciendo los carteles o haciendo algún dibujo, y venía el Espíritu Santo y me tenía que bajar porque me quebranto, me daba la letra y la melodía. Ajá. Tremendo, y entonces ¿qué hacía? Me lo grababa en el corazón, en la mente, y después iba a casa, agarraba la guitarra, sacaba los tonos, la nota, y digo, este va a ser para el volumen 3. El volumen 3 hay una canción que se llama Vivir como antes. Después hay unas cuantas canciones que él me dio estando trabajando. Entonces, como usted dice, anotaba lo que Dios me había dado, después sacaba el tono como músico, y entonces después lo plasmamos y lo grabamos para la gloria del Señor. Bueno, a ver, ustedes que están allí podrían escribir esto, ¿no? Lástima que no podemos grabarlo para después hacer la evaluación, pero hermanos, la visión es algo continuo que arde en mi corazón, ¿sí? La visión es algo continuo que arde en mi corazón. Escríbanlo. Esto es la visión, algo que arde en mi corazón. Quizás no va a arder en el corazón del otro, pero sí arde en mi corazón. Todos los días de continuo viene eso, ¿no? Viene, porque a veces nosotros decimos, ¿cómo hago para recibir la visión? ¿Cómo hago para escribir la visión? Bueno, ese anhelo, ese deseo que quizás otros no lo van a tener, no me tengo que hacer problema, pero porque Dios me está hablando a mí, ¿sí? Bueno, alguien que me diga los minutos que faltan, no sé si faltan 34, no, hay 34, ahí están conectados. No sé cuántos minutos me quedan, alguien que me avise, porque yo no puedo ver ahora. 7 minutos. ¿Están ahí? ¿Alguien que abra el micrófono y me avise cuánto tiempo tengo? Porque nosotros estamos acá encaramelados y... Bueno, nadie, o nos dejaron solos, hermano. No puedo ver, apóstol, cuántos minutos faltan. Yo estoy grabando, apóstol. ¿Cómo? No puedo ver cuántos minutos faltan. Bueno, los que puedan. Pero de todas maneras no apareció los 15 que avisa. Bueno, entonces hoy tenemos Buen día. tenedor libre. ¿Me escuchan? ¿Cómo? Buen día, soy Emilce. Cuando uno se conecta desde el celular, no hay límite de tiempo. Mire, hermano Pablo, hasta las 3 de la tarde estamos entonces. Emilce, muchas gracias, Dios le bendiga. Bendiciones, de nada. Bueno, esto está muy bueno, ¿eh? Que no hay límite hoy, no tenemos límite. Miren para un predicador. Nosotros nos cuesta mucho hablar, ¿no? Bueno, vamos a ir a Filipenses 2:13, un poquito vamos a continuar. ¿Sí? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es una palabra impactante, ¿no? Porque cuando hablamos de la visión, claro, tiene que ser una visión de Dios, porque si es mía, no tiene sentido, ¿no? Yo cuando no conocía al Señor, tenía visiones. Yo quería ser camionero. Y sabes que yo a veces cuando voy viajando hacia a otros pueblos, provincias, a llevar la palabra del Señor y me cruzo un camión, digo, ese era mi visión. Ese era mi sueño y eso es lo que yo quería hacer. Y digo, qué tremendo, porque cuando viene el Señor, Él cambia todo, te transforma. O sea, realmente yo considero que la vida que hoy tengo, los días, las horas, los minutos, las semanas que hoy vivo, jamás las hubiese vivido si no hubiese sido por una visión. Yo estaba en un Fiat 147 que tenía en aquel tiempo, del año 97 más o menos, 98, estaba allí escuchando música con un cassette, música cristiana, en un desierto tremendo, un desierto de mi vida. Y entonces en ese momento yo no vi, pero sí sentí en mi espíritu la voz de Dios y la presencia maravillosa de Dios, donde Dios me dijo, yo hacía un programa que se llamaba Aliento de Vida, y un programa de radio, y
Dios me dijo esta palabra, me dijo, Aliento de Vida es más que un programa de radio. Y comenzó a decirme que es un ministerio, que es digamos, que me iba a tocar preparar obreros, enviar obreros y otras cosas que Dios me fue hablando y que las guardo en mi corazón, ¿no? Me habló de cámaras, me habló de todas esas cosas, de que me mostró de que un día estaría frente a cámaras. Bueno, hoy transmitimos como nada por una cámara, pero en aquel año, en aquel tiempo, era una locura creer eso, ¿no? Bueno, lo mismo que veía Daniel, lo que veía Juan en Apocalipsis. No sabía cómo traducirlo, digamos, el tema de las guerras y el tema de los cañones y todo lo que nosotros conocemos del movimiento bélico. Él lo nombraba como un animal, como que cosa, claro, no podía traducirlo. Claro, es que no se puede. No se puede. Que hay cosas que el apóstol Pablo dijo que son cosas insondables a las que Dios, que él vio, y que no hay palabras que se puedan expresar, ¿no? Por eso en Habacuc decía que también dice la palabra ahí en Habacuc que aunque la visión tardare, al final, espérala porque vendrá. Y no tardará, o sea, es como que para nosotros tarda, pero para Dios todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, ¿no? El asunto me parece a mí que es la constancia, el poder mantenernos firmes, el poder esperar. Esa es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera. La convicción. Hay gente que no tiene convicción de nada. Claro. Por eso es que se desvían fácil. Cualquier vientito de doctrina que sopla, ahí va. Eso no sirve, no tiene convicción, no tiene firmeza, no tiene fundamentado lo que es la palabra del Señor en su vida. Claro. Ahora, hay una cosa que yo viene a mi corazón, y no es porque uno no quiera que uno quiera mantener a la gente ahí atada a uno mismo, pero claro, pero saben que había una visión de un hombre llamado Eliseo, de que la visión de él fue, se lo preguntó Elías, ¿no? Sí. Y le dijo, ¿qué quieres que recibir cuando yo me vaya? Sí. ¿No? Y él le dijo, yo quiero una doble porción de lo que Dios te dio a vos, ¿no? Qué tremendo, porque esto es una visión muy fuerte, ¿no? Claro. Y él se atrevió a decir esto. Y Elías mismo le dijo, cosa difícil. Cosa difícil. Ahora, yo quiero decir esto porque, a ver, esto sería lo que quiero establecer, ¿no? Sí. De que para el cumplimiento de la visión, nosotros decimos, Dios nos irá abriendo puertas para que la visión se cumpla. Pero una cosa es una puerta que Dios abre y otra cosa es algo o alguien que aparece para desviarnos de la visión, facilitándonos cosas fuera del tiempo. ¿No? Fuera del tiempo. ¿Por qué digo esto? Cuando Elías le decía a Eliseo, yo tengo que ir y tengo que ir a Jericó, quédate acá. No, vive Jehová. Yo no me voy a quedar, yo voy a estar contigo. Él entendió eso, de que él tenía que acompañar a un padre espiritual. Claro. Entonces, pero sucede algo, que antes de que Elías vaya al Jordán, que es un símbolo de traspasar un nuevo tiempo, siempre el Jordán fue donde Cristo comenzó su ministerio, donde el pueblo de Israel cruzó a la tierra prometida. Justo, qué tremendo, cuando iba a llegar ese momento donde la visión que él tenía se iba a hacer realidad, aparecen los 50 hijos de los profetas. ¿Y qué le dicen? Vení con nosotros. Y pues nosotros podemos decir, ¿qué era la escuela de los profetas? Era algo importante, era algo bueno en aquel tiempo, ¿sí? Pero aunque pareciera bueno, por eso digo que hay cosas que parecen buenas, puertas que Dios abrió, y yo ya quiero agarrar por ahí. No todo es de Dios, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Hay cosas que son buenas, pero no es lo que Dios quiere en ese momento, no es el tiempo. Claro. Es como decir una verdad fuera de tiempo, o decir una verdad fuera de contexto, no sé cómo explicarlo. Claro. Decir una verdad fuera de tiempo a veces cae mal. Claro. Fíjate que cuando yo estoy escribiendo aquí, ¿no? Bien. Porque es importante que el facilitismo puede arruinar la visión. Claro. A veces, y esto es, a mí no me gusta escuchar esto, porque no quiero que todo se me haga tan difícil.
yo quiero lo más fácil, ¿no? Pero nosotros vemos que a Jesús también se le apareció el diablo y durante mucho tiempo, 40 días, le quiso hacer las cosas más fáciles. Nosotros escuchamos las 3 tentaciones, pero ¿qué pasaron porque en los 39 días anteriores? Y nosotros vemos cuáles eran las tentaciones que el diablo le ofrecía a Jesús. Bueno, decir las piedras que se conviertan en pan. O sea, vos no tenés que pasar hambre. Lo mismo que le dijo Pedro, no tienes que ir a la cruz. No, Señor, ¿qué está diciendo? Claro, por eso digo que a veces cuando Dios tiene algo grande para hacer con nosotros, tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Yo considero que a un hombre de Dios no hay que abandonarlo porque la visión que yo estoy teniendo se está haciendo difícil, o por ahí problemas con los hermanos de la congregación. No, tened cuidado con eso. Yo creo que a un hombre de Dios, bueno, como Saúl cayó, Saúl fue desechado, y si yo veo que ese hombre está desechado, bueno, voy a seguir a un David. Pero si yo veo que ese hombre no es desechado, que ese hombre está buscando a Dios, que no es perfecto, ¿no? Claro, yo tengo que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Eliseo? Él dijo, no, yo tengo que... Mirá si él hacía caso y se iba, ¿no? Bueno, me aguanta acá entonces, hacer lo que tenga que hacer y después veo. Claro. Entonces él perseveró. Claro, y la visión le tardaba porque Elías, que se iba para acá, que se iba para allá, aparentemente ya Elías tenía que irse ya, claro. Pero no, él se quedó hasta el final y después que Elías asciende en los carros de fuego, cae el manto, ¿no? ¿Qué pasaba si Eliseo no estaba ahí? Claro. Si él estaba allá con los profetas, ¿qué pasaba? Y todo lo que él había anhelado, todo lo por lo cual él había esperado, no se iba a cumplir. Ahora, dice la palabra que, aunque tardare, no tardará. Entonces, ¿cómo es esto? Y cuando él toma el manto, todo lo que parecía demorado, ahora se activa. Tremendo. Ahora se activa en un momento, se activa todo lo que parecía demorado, porque de un día para otro, Eliseo se va a encontrar con una unción, con un poder. Dobló el manto y le metió un mantazo al ¿verdad? ¡Ah! Claro. No me imagino, soy muy expresivo. ¡Pah! La explosión de las aguas se abrieron y estaban los otros ahí. Parece que el poder de Elías cayó sobre Eliseo. Y lo respetaban tanto como Elías. Claro, y eso es lo que iba a decir. Pero decían, ese está loco, quédate acá. Claro, iba a ser uno más de ellos. Pero luego ellos se pusieron bajo el gobierno de Eliseo. Increíble. Los 50 profetas. La perseverancia de este hombre, de que tenía la visión, volver a la temática, la visión clara de lo que Dios iba a hacer con él, insistió y cuando tenía fue arrebatado, casualmente se le cayó el manto. Entonces es lo que... ¿Dónde está el Dios de Elías? Claro. Acá está, pumba. Claro, sí, pero se identificaba con un padre espiritual, se identificaba con alguien que le marcó el camino, ¿no? Es lo mismo que Gedeón, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Había gente que entendió quién había recibido una visión, quién se mantuvo en la visión, que Dios estaba bien establecido, ¿no? Para que esa visión se cumpliera. Bueno, en esta mañana es importante todo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que este ministerio, esta casa que Dios nos ha dado, esta visión que Dios me ha dado, en este caso a mí, el Ministerio Aliento de Vida, Dios va a traer muchos Eliseos, ¿no? Mucha gente que va a seguir recibiendo este manto y que el Señor le va a dar una visión y que bajo esta... Se va a ampliar. Claro, se va a ir ampliando, se va a ir desarrollando. Alargar las cuerdas y reforzarlas. Claro. Lo estamos viendo, gracias a Dios. Lo conozco más o menos el trabajo que ustedes están realizando y la verdad que me admiro el trabajo y la valentía de los hermanos que son enviados a trabajar y Dios los ha bendecido y los ha prosperado. Amén, así es, y lo seguirá haciendo. Así que a fortalecerse, hermanos. Yo sé que dentro del Ministerio Aliento de Vida siempre hay alguien que está construyendo. Yo siempre oro al Señor por esto, ¿no? Porque siempre hay alguien que o está pagando un terreno o está construyendo el templo, o lo está mejorando, ¿no? Que son las etapas que pasamos los que servimos a Dios, y están ahí, algunos quizás pareciera que la visión se está tardando, que los recursos no vienen, pero la calidad siempre triunfa sobre
lo barato, digamos, ¿no? Siempre triunfa. Nosotros vemos ahí entonces que Eliseo eligió calidad. Él dijo, no, yo me voy a quedar acá con este padre y realmente al final él triunfó. Jesús, él podía haber elegido lo barato, ¿no? Hubiese convertido las piedras en pan, hubiese adorado al diablo y se terminó. Ahí se determinaban los problemas, pero Jesús eligió los problemas, porque la visión, también tenemos que hablar de eso, que cuando Dios te da una visión, van incluidos los problemas. Exacto, no es que va, no. Es todo un tema. Por ejemplo, me estaba acordando ahora hablando de la visión y la perseverancia de uno. Hermano, Dios me ha dado el privilegio de conocer personalmente al evangelista que está con el señor hermano José Ávila. Tremendo, yo soñaba con estar un día cerca de él. Hermano, tuve la oportunidad de cantar en la campaña de José Ávila cuando tuve el autónomo municipal. Canté solo y canté con el trío, también canté un trío de voz y guitarra. Era algo que temblaban las piernitas con los muchachos. Mirá. Así, canté como solista, canciones mexicanas y canté con el trío con una canción así folclórica. Y también me dio el privilegio, más allá de que la gente a veces le da un peso por uno, pero Dios te ha dado algo, y ese algo Dios lo explota y te lleva donde menos pensás. Un día un pastor se entusiasmó conmigo, me llevó al Teatro Astros. Parecía una hormiga, en semejante teatro. Cuando empecé a cantar, yo tenía el primer volumen, empecé a cantar en la mexicana, no sabe la gente cómo se lo brotaba, más o menos como anoche cuando canté el Muchacaró. Tremendo, la gente como se soltaba, o sea, y entendí que Dios me llamó para eso, no para ser famoso, sino para transmitir lo que era puesto adentro del corazón. Y también el otro sueño que me cumplió, estar cantando en la campaña de Anacondia, Carlos Anacondia. Tuve el privilegio de estar acá en la Clotilde, estuve haciendo una campaña ahí en las 65 viviendas, y el pastor Nicolás Porichuk me invitó, me dice, hermano, veniste el miércoles, el jueves arrancamos la campaña con vos, pero el miércoles tenemos un almuerzo con Carlos Anacondia que está en San Bernardo, vos vas a estar acá, él hecho en San Bernardo, quiero que estés con él. Y vine y estuve cara a cara, así como usted, almorzando con Anacondia. Y me dice, ¿dónde sos de Buenos Aires? ¿Y qué haces por acá? Vine a hacer una campaña, compartir con ustedes. Se me digo, no tengo acá a invitar. Me gustaría que ore por mí. Sí, no, por mí, Carlito Anacondia, almorzamos juntos, todo. Entonces, todo ese tipo de privilegio y de sueños cumplidos, no es para que te infle el ego, sino para decirte, yo te llamé para esto. Yo te llamé para esto. Pero pensando en todo esto, ¿no? Para estas cosas que ya para otros no tienen valor, pero para nosotros sí. Claro. Aquel día que usted fue a retirar su dinero, iba a comprar digamos, un patrimonio, una casa, no sé qué era, y le alcanzó para un colchón, ¿no? Sí. Pensar en todo esto que después vendía, que iba a disfrutar, pareciera, digamos, inalcanzable, ¿no? Sí. Pero qué lindo es porque usted siguió adelante, se mantuvo firme, ¿no? Y después vinieron todas estas cosas y que siguen viniendo todavía, Sí. ¿no? ¿Cuántos años tiene, hermano Pablo? Yo este año no le cuenta a nadie, como 70. 70. El 30 de junio. Qué bendición, qué bendición. Y Algunos me dan 55, 60, así que yo lo aplaudo y lo abrazo y lo digo. qué tremendo, qué lindo, ¿no? Dios me mantiene con buena salud. Así que le pido a Dios, no te pido dinero, ni fama, ni gloria. Dame buena salud, porque lo que está acá adentro lo Claro. voy a empezar. Claro, qué importante que eso para la visión, ¿no? Esto también es importante, de cuidar el cuerpo, ¿no? Que es el templo del Espíritu, que es el que lleva el mensaje. Porque si después no tenemos salud... No podemos andar el espíritu que predique, tenemos que andar con el espíritu dentro del cuerpo. Claro. Bueno, la verdad que una hermosa mañana, hermanos. Entonces, el facilitismo muchas veces puede arruinar la visión, y por eso a veces el camino es difícil. Jesús eligió el camino más largo. Para un hombre que recibe una visión, siempre habrá alguien que el enemigo va a usar para que la visión no se cumpla. O te va a empujar en este sentido, que te va a presentar gente, que te va a ofrecer caminos alternativos. Claro, ¿no? Yo le llamo el espíritu de Jezabel. Una diagonal. Claro, el espíritu jezabélico que seduce, que está hecho para seducir y llevar a su mesa
y gobernar los ministerios, los llamados, las funciones. Jezabel está interesadísima. Y entonces cuando aparece Jezabel, cuando aparece este espíritu de seducción, yo te voy a hacer más fácil, mira, vení conmigo. Yo digo así, ¿no? Cuando alguien que no ganó a esa persona para el Señor y ve a otro que está trabajando en otro ministerio, que está trabajando bien, y que va y le dice, mira, vení conmigo que yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, diferente es, vuelvo a decir, lo que pasó con David y con Saúl. Saúl había desobedecido, Saúl ya había sido desechado y Dios había levantado a David. Otra cosa es eso, ¿no? Pero cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una familia pastoral que sigue adelante, que sigue con lucha, con dificultades, pero sigue adelante en fidelidad, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Claro, porque muchos que son llamados a un ministerio, es ministerio truncado por apresuramiento. Claro. Yo recuerdo cuando yo fui ordenado como evangelista, 2 años antes o 3, me quería reconocer como evangelista, pero el ministerio no estuvo de acuerdo. El pastor un día me llama, mira, Pablo, un departamento obrero queríamos como evangelista, dice, pero el ministerio decidió que no, porque vos salís mucho. Y digo, el evangelista después, o sea, yo salía a cantar, el fuerte mío siempre fue cantar. Dice, entonces vas a tener que seguir esperando. Digo, pastor, yo no tengo apuro para nada. Yo estaba como diácono, pero estaba siempre trabajando en el altar, como músico, cantaba los himnos, hacía la apertura, y bueno. Y después, cuando pasó un tiempo más, llegó mi tiempo y fui consagrado como evangelista. De ahí, hermano, Dios me abrió puertas, pero para ese entonces ya Dios había preparado un buen seminario, todo, y el pastor dice, todos los que tenemos llamado, métanse al seminario. Claro, y encima estábamos enfrente del templo central, tenemos un aula ahí donde aprendíamos, y escuchamos los cultos, me daba una gana de ir a los cultos a mí, pero me hizo bien. El aula te educa, te hace bien. No hablas cualquier pavada, sabés el tema que estás hablando. Me hizo muy bien. Bueno, por eso mismo, una de las tareas que tiene que tener todo ministerio, todo padre espiritual, todos pastores, el discipulado. Y por eso estamos aquí esta mañana, ¿no? Lo triste es cuando hay hombres y mujeres que tienen una visión, que tienen un fuego en su corazón, pero no se preparan. No se preparan. Y ahí está el problema, ¿no? Porque sus mensajes son mensajes que la verdad que es triste porque no hay una profundidad. Claro. Eso es lo que nos decía el pastor. Nosotros, hermanos, prepárense. Si usted se prepara, Dios no te va a llevar a lugares que quiere llevarte, porque no te preparas. Y vos querés trabajar en una buena clínica, un buen hospital, tenés que hacer el curso o estudiar medicina, prepararte. En la especialidad querés ser cardiólogo, tomate este tema, metete, preparate. Lo mismo, si querés ser un buen predicador, vos sabés que Dios te llamó y te dio talento, pero tenés que aprender. Y seguir preparándonos, porque hay una de las cosas que... Esto es una escuela, claro, no sabemos todo. Sí, hay algo que muchas veces sucede, es que una vez que alguien es reconocido por un ministerio, porque me pasa, ¿no? De que por ahí los ministros no están en el discipulado y no podés entender cómo ellos tienen que ser ejemplo, ¿no? De poder aprender la palabra, poder mostrar el camino a los demás. Esto es así, y que un ministro no esté haciendo el discipulado es una mala información para los nuevos, para los que están comenzando, ¿no? Yo tengo este pensamiento que un ministro, una persona es reconocida ministerialmente porque hace lo que toda la iglesia debería hacer, pero ellos no lo hacen. Entonces, como esta persona lo hizo, entonces es reconocido ministerialmente. Ahora el problema es cuando deja de hacerlo y hay otros que recién están comenzando que son más fieles que aquel que ya tiene un ministerio. Eso le hace mal a la iglesia. Entonces pierde peso el ministerio. Claro. Entonces, qué importante entonces que todos puedan estar esta mañana y seguir estudiando la palabra del Señor, ¿eh? Bueno, hermano Pablo, esta noche tenemos, porque ya no nos vamos a usar tampoco, ¿no?, del tiempo, esta noche tenemos una reunión aquí a las 20 horas, Hermoso Campo, y mañana, lunes, estamos en Chorotis, compartiendo allí con los hermanos de Chorotis. Estamos en la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Anoche hemos orado por el Espíritu Santo, por su llenura. Esto que también vemos que por ahí está escaseando, ¿no? Escasea. Yo recuerdo, y esta noche me voy a compartir, un pastor amigo mío que
es enseñador de la palabra, decía, hermano, yo también soy chaqueño. Y lo primero que los pastores nos enseñaban cuando nos convertimos, nosotros trabajamos cosechando algodones y capiendo en ese tiempo, dice, vida el bautismo del Espíritu Santo. No se olviden, vida, oren, saquen tiempo. Dice, a veces estábamos cosechando dice, y estábamos, Señor, acordate contigo. Dice, por ahí recibía uno en medio de la chacra, y otro por allá, y otro por allá. La promesa de la llenura. ¿Sabes lo que es? Y a mí me quebrantaba hacer orar, me dice, hermano, vida, vida. Es como que se quedó atrás eso, y es tan importante. Claro. Es tan importante recibir la llenura, hermano. Claro. Como yo le convertí anoche, en oración de rodillas, el Señor me llenó. Y esa llenura hay que mantenerla, hay que sacar tiempo, Señor, que arda ese fuego siempre. No se apague el fuego, como el que se nos está apagando. Cada vez que se va el hermano Pablo, va a ver el fuego. Claro, entonces, qué importante que es, hermanos, que podamos buscar esa llenura del Espíritu Santo, y en estos días estamos orando, esta noche vamos a orar, y le vamos a pedir a ustedes también que estén orando para que no solamente el 25 de mayo, el día de Pentecostés, sino que todos los días de nuestra vida el Espíritu Santo nos pueda llenar de esa manera, ¿no? Ese fuego que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego, ¿sí? Aviva ese fuego, porque es el Espíritu Santo el que va a armar este rompecabezas que es la visión. Por eso en Filipenses 2:13 leímos que el Señor produce en nosotros, somos el lugar de la fábrica, la fuente de productividad de Dios somos nosotros, ¿sí? Dios, para hacer algo a través de nosotros, primero lo va a hacer en nosotros, va a trabajar en nosotros, somos el primer activo después de Dios que Dios va a llenar. Él va a producir en mí, se lo dijo a Abraham en Génesis 12:3, te bendeciré y serás bendición. Primero Dios tiene que trabajar en nosotros, en llenarnos a nosotros, ¿sí? Por eso dice que Dios produce en nosotros, ¿sí? En nosotros produce. Y dos cosas produce el Señor, que es el querer, esa es la visión. El querer es la visión, es lo que Él quiere que yo haga para el Señor. Que vuelvo a decir, a mí me gusta escuchar mucho a todos, ¿no? Porque por ahí hay hermanos que dicen, mira apóstol, yo quiero hacer tal cosa, ¿no? Y por ahí eso yo digo es medio raro esto que se le está ocurriendo al hermano, pero ver que si no está fuera de la palabra del Señor, que dejarlo que desarrolle, porque Dios puede hacer algo grande a través de esto que se le está ocurriendo, ¿no? A veces no entendemos. Claro, entonces Dios produce el querer primeramente, quizás ese pueblo, aquella provincia de ir, como nos toca a nosotros el ministerio apostólico, o ese barrio donde hacer la campaña, si es un evangelista, bueno, en fin, lo que el Señor le haga querer hacer a la persona. Y luego de producir el querer, va a producir el hacer. Y eso tiene que ver con ayudarnos a lograr lo que Él mismo nos dijo que deberíamos hacer, ¿no? Viendo es otra lengua, ¿no? Pero claro, es así. Él es el productor. Claro. Nosotros somos la herramienta. Exactamente. Nosotros vemos en la persona del Señor que bueno, Él tuvo la visión de venir a dar su vida por nosotros, pero necesitaba que después el Espíritu Santo, la supereminente grandeza de su poder, lo resucitara, ¿no? Entonces, se produce el querer, pero también se produce el hacer. Y hay veces que en la visión ese hacer ya no está en mis manos, porque para mí puede ser ya prácticamente imposible o difícil o inalcanzable, pero el que produjo el querer va a producir el hacer. Yo me encontré en estos años en muchas ocasiones y todavía hay áreas en donde todavía el hacer no se realizó como yo quisiera, ¿no? Pero sigo creyendo en el Señor, porque si Él produjo el querer, va a producir el hacer también, ¿no? Y nosotros tenemos una visión en esta casa, en este ministerio. Yo tengo una visión y no se lo cuento porque otra de las cosas que dice la palabra es que escriba la visión para que cualquiera que la leyere corriera por ella. Significa que todo el mundo sepa qué es lo que vos querés hacer. Porque nadie sigue a alguien que no sabe dónde va. No tiene clara la visión. Claro. Pero bueno, quiero hacer, pero ¿cuál es la meta de la visión?
Claro, y nosotros tenemos en el Ministerio de Vida la visión de llevar la palabra en manera apostólica hasta el último de la tierra, preparar obreros, enviar obreros, pero hay una visión que tenemos nosotros aquí establecido, digamos, una casa paterna, una Jerusalén, donde nosotros queremos, yo ahora estoy en la construcción de estas habitaciones, del hotel, para que después todos los pastores que están bajo la cobertura de este ministerio o que han sido enviados por este ministerio, cuando hagamos las convenciones donde convocamos a todos los pastores en nuestro aniversario una vez al año, 11 y 12 de septiembre, ellos puedan venir y tener un lugar donde poder quedarse, tener un lugar donde poder venir con su familia. Después de estar todo el año dando, yo voy a venir a recibir, vamos a traer hombres de Dios, mujeres de Dios que puedan venir a predicar y nosotros sentarnos a comer, siempre estamos de cocinero. Claro. A mí me pasa exactamente lo mismo. La gente te aprovecha, ¿qué vas a cantar? Yo tengo fanáticos en la iglesia misma, a veces estoy en la plataforma y por allá me hace uno, cántate tres. Porque había un hermano paraguayo cuando yo llegaba a saludar, ¿no? Nos amamos, o sea, le amamos a los hermanos y los hermanos sienten que uno le ama de verdad. Dice, tomá, me trae caramelo de chocolate con menta. Le digo, voy a cantar como Calandria, pero cantar 3 o 4 veces. Claro. Entonces, después tenemos nosotros algo que todavía no hicimos, que es la nivelación, que es una reunión especial solo para obreros, donde la iglesia no va a estar, solo los pastores y su familia. Claro, es un tiempo de retiro de 2 o 3 días. Yo estoy construyendo, tengo el salón, tengo la cocina, estoy haciendo las habitaciones, he adquirido un terreno detrás de casa como para hacer un bartizado, hacer un lugar de estar para todos los ministros. Y tengo 51 años, la verdad, y yo hubiese creído que me iba a ser más rápido. Pero Habacuc dice, aunque tardare, espera. Porque a veces lo que nosotros comenzamos, esto es algo muy grande también, que mucha gente no lo ve, hermano Pablo, que Dios trabaja en generaciones, ¿no? Que quizás yo pueda llegar hasta una parte y mis hijos lo puedan continuar, como le pasó a David con el tema del templo. Claro. No, vos no vas a hacer esto, tu hijo. Claro, pero alguien tiene que comenzar, alguien tiene que... Él puso el fundamento y después siguió Salomón, el templo que... Claro, y muchas cosas por ahí nosotros decimos, no, pero ya se me pasaron los años, bueno, pero hay una continuidad, los hijos biológicos o los hijos espirituales también, ¿no? Que lo pueden lograr, ¿no? Yo tengo mi esperanza que mis hijos puedan continuar, pero si no, habrán hijos espirituales que, a la par, ¿no? Juntos, yo creo eso, ¿no? De que lo van a hacer también, ¿no? Exacto, hubiera pensado, querido hermano, por ejemplo, he visitado otras iglesias donde hermanos que trabajaron conmigo en el evangelismo han formado su propio equipo evangelístico. Y por ahí me invitan a cantar, y me aparezco yo y me reciben como un ángel, digamos, ¿no? Digo, no, lo felicito. Dice, hermano, estamos haciendo lo que aprendimos con ustedes. Lógicamente, ellos avanzaron mucho más, ahora tienen equipo más sofisticado, plataforma con una decoración tremenda, tiene gente preparada, buenos músicos. Cuando yo arranqué como evangelista, ellos aprendieron oficio. ¿Sabes los viajes evangelísticos que hicimos, hermano? Anduvimos por todas las provincias. Estuvimos llevando, por ejemplo, de 70 a 80 personas, viajamos en micro larga distancia, alquilábamos, llevábamos mercadería, llevábamos insumos para los hospitales, que a veces en las provincias son muy carenciados, y un montón de cosas. Entonces, aprendieron todo eso y ahora ellos están viajando el mes que viene y viajan acá a Sarpeña. Y es una satisfacción para mí. Impartido la visión. Claro. Y qué sé yo, es una satisfacción, no tengo palabras. Claro. Nosotros aprendimos con ustedes, hermano Pablo, por eso estamos siendo qué bueno. Entusiasmados. Qué bueno. Bueno, hermano Pablo, entonces yo quiero resumir en esta mañana, decirles, como para ayudar un poquito más, que una visión es como recibir un rompecabezas, ¿no? Que durante el paso del tiempo lo vamos a ir acomodando, lo vamos a ir armando, las piezas van a ir llegando. Este iba acá. Claro, las piezas van a ir llegando. Viste que cuando vos recibís un rompecabezas, vos ves el dibujo, te muestran el dibujo y después están todas las piezas desparramadas. Claro. Pero la visión es, yo ya vi a dónde quiero ir. Cuando hablamos de esto podemos hablar de Noé. Noé vio el arca, Dios se lo mostró en el espíritu, adentro. El arca ya estaba terminada, dentro de Noé ya estaba terminada.
luego faltaba ir armando las piezas y Dios puso, en este caso, su familia, sus hijos, ¿no? Que lo ayudaron, su esposa. Qué labor, ¿no? Claro, y pudieron construir esa arca que fue la visión que salvó al mundo, ¿no? Del juicio de Dios en aquel tiempo. De ahí venimos todos. Claro, exactamente. De esas 8 personas salvar, claro, aparecemos nosotros, estamos acá en hermoso campo ahora. Así es. Pasa que a veces nosotros, fíjate que cualquiera podría haber dicho en aquel tiempo, bueno, construir un arca, eso es una aguja en el pajar, ¿no? No es nada, pero... Encima, en un lugar que decía... Sí, claro. Parecía una tarea insignificante, pero fue lo que salvó la humanidad. Y a veces nosotros... Y que tardó, ¿no? Claro, y 120 años construyendo. Ahora, nosotros podemos decir, lo que Dios me mandó a hacer a mí, pareciera que es insignificante, ¿no? Nadie me tiene en cuenta, pero eso puede trascender generaciones y salvar mucha gente. Y solamente cuando nosotros servimos a Dios, los resultados finales solo lo vamos a ver en la eternidad, hermanos. Solamente allí vamos a ver todo lo que Dios hizo a través de aquella vez que yo fui a una campaña, cada vez que le prediqué a alguien. Miren, si toda la gente a la cual yo he predicado y ganado para el Señor estarían hoy conmigo, necesitaría un templo de, no sé, todo un pueblo, porque a cuánta gente, cuántos lugares yo he ido. Se salvaron a gente. Claro. Entonces, y nosotros, hay cosas que ya salen de la capacidad de poder ver lo que Dios está haciendo a través de nuestra vida, pero hay que seguir adelante, hay que seguir firmes en el nombre del Señor. Bueno, hermano Pablo, hay muchos hermanos, ministros aquí, cargados de obra, que están escuchando, que están ahí. Algunos ya se fueron porque ya están muy 28, pero vamos a hacer una oración. Pedir orar por esta casa, por este ministerio y por los hermanos, para que también ellos puedan llegar al cumplimiento de esa visión que Dios le ha dado. Amén. Bueno, muchas gracias por su amable atención. Gracias, querido hermano, por invitarme a esto tan importante, tan lindo. Bueno, si seguimos hablando, vamos a estar hasta que las velas no ardan, como dice el dicho, pero vamos a orar a Dios y vamos a dar gracias a Dios por este día hermoso y por darnos esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Es una alegría, para mí es un privilegio, es un gran honor estar con ustedes en estas noches. Así que vamos a orar al Señor y encomendar todo en la mano del Señor. Y si hay algo que Dios ha puesto en usted, el querer como el hacer, tenga paciencia, espere. Usted se acuerda que cuando Abraham Dios le prometió un hijo, tuvo que esperar 25 años. Y llegó el hijo y se gozó, y de ahí justamente nace lo que conocemos como el pueblo elegido de Dios, el pueblo de los lomos de aquel viejo y de aquella veterana que ya parecía que no tenía más ni deleite. De repente tuvieron la noche pasional y apareció Isaac. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete a la larga y a su debido tiempo se cumple. Así que oramos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por darnos esta linda oportunidad, Señor, de aprovechar esta hermosa tecnología en este tiempo, de hablar tu palabra, de contar las experiencias personales y ministeriales que tú nos has permitido, Señor, vivir en este tiempo. Queremos encomendar en tus manos, Señor, la labor apostólica de los hermanos aquí en Hermoso Campo, por todas las puertas que tú has abierto, que permanezcan abiertas. Las puertas que tú abres, nadie las puede cerrar, Señor, y las que tú cierras, nadie las puede abrir. Oramos que todas las puertas que el Señor tú has permitido abrir, este ministerio Aliento de Vida, permanezcan abiertas, haya crecimiento, haya obreros preparados que tracen bien la palabra de verdad, Señor. Su palabra dice que tenemos que prepararnos como obreros que trazan bien la palabra de verdad. Que así sea, Señor. Aquí, Dios mío, los hermanos tienen todo el material disponible para prepararse y ser obreros competentes. Encomiendo en tu mano, Señor, la labor de todos los queridos hermanos de este hermoso ministerio, Señor, que ha tenido la bondad de invitarme. En el nombre de Jesús, y tú reprendas, Señor, tu espíritu de contienda, de pleito, de división que el enemigo va a querer poner para frenar el progreso de tu obra. Pero lo que tú, Dios mío, has puesto en el corazón de tus hombres y mujeres en este tiempo se cumplirá y no tardará. A su debido tiempo veremos tu gloria, Señor, más allá de todos los procesos que a veces son dolorosos y nos tocan vivir, pero a la larga, Señor, a la postre vamos a ver el resultado, Dios mío, que vale la pena servirte y pasar por otro tipo de situaciones que estamos pasando. Y en el nombre de Jesús encomendamos todo en tus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, gracias por